Hola, de nuevo. Bueno, seguimos con el tema 5 que trata de las tecnologías de la comunicación y lo mismo que en las otras semanas, os digo dónde se va a alojar el vídeo o los vídeos dependiendo de la duración de estos. También luego hablaremos de las tareas del tema 5, que en este caso vamos a pedir dos. Vale, bueno, vamos a recordar un poco lo que vimos la semana pasada. Se trata, como digo, de tecnologías de la comunicación y hablábamos de que esa comunicación se puede establecer entre emisor, receptor, a través de un mensaje y un canal, bueno, el mensaje que pasa a través del canal, y un código como era el código Morse del que hablábamos, que eran puntos y rayas, aunque hay otros códigos que se pueden establecer. También hablábamos de la evolución de las comunicaciones, como recordáis, que decíamos que antiguamente se utilizaba más el correo postal, que ya está en desuso. Luego pasamos el telégrafo, la radio, la televisión, incluso el satélite, del que también comentamos algo. Por otro lado, tenemos la posibilidad de que esa información se transmita a través de unas comunicaciones que pueden ser alámbricas, es decir, por cable, o inalámbricas sin cable. Y también al final hablábamos de los parámetros que existían, que decíamos que era la capacidad de transmisión, que se llamaba también ancho de banda. Es como, por ejemplo, en una autovía, cuanto más grande sea esa autovía o esa carretera, mejor va a ir el tráfico, y aquí en este caso es la comunicación. Se habla de ancho de banda y se mide en bytes por segundo. Y también otro de los parámetros de los que hablábamos era las distorsiones e interferencias que se pueden dar, dependiendo del canal que utilicemos, que luego hablaremos de ello. La atenuación es el que tiende la señal a volverse más débil con la distancia, que también hablaremos de ello. Entonces, dependiendo del canal, pues tiene más atenuación o otro, es decir, distorsiones, interferencias, canal, ancho de banda, etcétera, etcétera. Vale. Pasamos entonces a los medios de transmisión alámbrica, es decir, por cable. Entonces, dependiendo del tipo de cable, se va a dar unos parámetros u otros, ¿no? Como conocéis, y luego hablaremos también en estos cables, el de fibra óptica es el que más se utiliza, pero bueno, vamos a ello. El primero, este que aparece aquí en el dibujo, que os sonará, que es el cable más sencillo, ¿no? Que son cablecillos enrollados que se utilizan en las redes de telefonía y también para ordenadores. Son los RJ45 que conectamos para el ordenador tener internet. Bueno, estos tienen poco ancho de banda, es decir, la transmisión es más débil, por así decirlo, y también se atenúan bastante, quiere decirse que se pierde la señal con el paso del tiempo, bueno, o del espacio, ¿no? Son como digo, los más sencillos. Entonces no hay demasiado riesgo, como dice aquí, de interferencias ni de atenuación, es decir, que se pierda la señal. Son los que se utilizaban más antes que ahora. El cable coaxial, que este sonará, que también está en las antenas de televisión. Este ya es un poquito mejor, es decir, la atenuación y las interferencias son bastante menores que la anterior, y sin embargo pues se puede utilizar para otro tipo de cosas que mejora. Es en redes de ordenadores, televisión por cable, telefonía a media y larga distancia. Bueno, y este es el que ya actualmente está más en uso, y entonces el cable de fibra óptica. Aquí hay menos interferencias, se minimizan las atenuaciones y sobre todo se utiliza en comunicación, telefonía, etcétera. Tenemos aquí un resumen que se ve bastante bien para el par trenzado, que es los cables enrollados, el coaxial y fibra óptica. La onda es electromagnética y aquí es eléctrica, que luego también comentaremos. En la fibra óptica la atenuación, como decimos, la pérdida de señal es muy escasa. Muy escaso también son las interferencias, muy alto el ancho de banda y también, bueno, si hablamos del coste, está claro que las de fibra óptica son más altas que la anterior. Y se usa a larga distancia, a media y larga distancia, el coaxial,
el de la antena ese que parece de televisión, y el de corta distancia, el par trenzado. Como vemos, va subiendo de categoría, podríamos decir, este tipo de cables, ¿vale? Eso como medio de transmisión alámbrica, por medio de cables, pero la transmisión inalámbrica, es decir, sin cable, pues utiliza lo que llamamos las ondas, se transmite a través de las ondas. Y entonces ya aquí entran en juego una serie de magnitudes. Veremos más, pero estas vamos a verlas por ahora. Primero es la frecuencia, que es la cantidad de veces que esa onda que se transmite por segundo, es decir, cantidad de veces que se transmite o se repite por segundo. Se mide en hercios y podríamos decir como ejemplo, pues cuando cogemos el autobús. Si viene con mucha frecuencia es que viene muy rápido, ¿no? Pues entonces eso es, las ondas también se transmiten con mucha frecuencia, las que tienen mucha frecuencia es que van mucho más rápido. La velocidad también influye, ¿no? ¿Qué quiere decirse? Es la distancia que avanza la onda por unidad, de tiempo. Y se mide en metros por segundo, como cualquier velocidad. ¿Vale? Bueno, la energía está relacionada con las otras y sobre todo con las demás frecuencia tienen más energía. Pero vamos a aprovecharnos, como digo, de aquí de Tecno 1218 y vemos que esa transmisión inalámbrica, sin cables, y decimos que se hace por medio de ondas. Esas ondas que podríamos definir como pequeñas o grandes perturbaciones que se propagan a través del espacio, como bien dice aquí. ¿Qué es una onda? Bueno, se puede formar como también vemos en el dibujo, cuando tiramos una piedra a un estanque, pues se forma ondas. Esas ondas pueden ser más grandes o más pequeñas, ¿no? Entonces también se habla en la onda y definimos lo que es la cresta, que es un poco la altura ahí que tiene la onda, y el valle, que es la parte de abajo, ¿no? Aquí se ve en las ondas que se forman. También esas magnitudes de las que hablábamos antes, aquí se ve mucho mejor, por ejemplo, la amplitud. Como digo, si es más fuerte o menos fuerte. La amplitud de la onda es la altura máxima de la onda. Como vemos aquí, si pulsamos el botón, vemos cómo se puede hacer más amplia o menos amplia, es decir, mínima amplitud o más amplitud. Bueno, esa es una característica, ¿vale? Otra característica que hemos hablado es la frecuencia, como decíamos. Viene con más frecuencia el autobús, pues es más rápido, viene con más frecuencia. Entonces, podemos decir que la frecuencia aquí es alta. ¿Qué quiere decir también esto? Como definíamos anteriormente, que la frecuencia es el número de ciclos que se repiten por segundo. ¿Y qué es un ciclo? Como vemos aquí, un ciclo es lo que se repite la onda. Si llegamos hasta aquí, pasamos hasta aquí, aquí se ha repetido una vez, aquí se ha repetido otra. Eso es un ciclo. Cada vez que se repite una onda es un ciclo. Si se repite muchas veces ese ciclo por segundo, tenemos alta frecuencia. Si se repite poco, tenemos poca frecuencia o baja frecuencia. Vale. Hay otra cosa que también se dice que es la inversa de la frecuencia, que es el periodo. El periodo es lo contrario, quiere decirse en el autobús, o el ejemplo del autobús del que hablábamos. Si viene con mucha frecuencia, viene en un periodo muy corto, es decir, lo contrario, ¿no? Si viene con poca frecuencia el autobús, viene en un periodo muy largo, entonces el periodo se mide en tiempo también. Bueno, pues eso es el inverso de la frecuencia y es el periodo. La frecuencia se mide en lo que llamamos hertz o hercios, lo tenemos aquí. ¿Qué indica esto? Que, por ejemplo, un hercio significa que un ciclo se repite en un segundo. Vamos a verlo aquí. Un ciclo se repite en un segundo, es decir, un ciclo dividido entre un segundo. 2 hercios, 2 hercios, 2 ciclos en un segundo. Vemos el periodo de tiempo que hay aquí. Periodo inverso de la frecuencia. 4 hercios, pues 4 veces el ciclo en un segundo. Y así sucesivamente. También tenemos las variables estas o múltiplos que se utilizan, el kilohercio, megahercio, gigahercio, etcétera, etcétera. ¿Vale? Otra magnitud que nos encontramos también es la longitud de onda. La longitud de onda es, y lo podemos ver aquí en el dibujo, lo que o la distancia que tienen dos crestas o dos valles, podríamos decir. Es decir, distancia de aquí a aquí es la longitud de onda y se simboliza por la letra lambda.
¿vale? Eso tenemos aquí. Y luego nos quedamos con la última parte, que son tipos de ondas. Tenemos ondas mecánicas y ondas electromagnéticas. Este tipo de ondas, bueno, la diferencia fundamental es que las ondas mecánicas necesitan un medio físico. Puede ser el aire, el agua, sólido, cualquier tipo de cosa. Y las ondas electromagnéticas no necesitan, ningún medio físico para propagarse. Vamos a verlas. Ondas mecánicas, pues por ejemplo, como decimos, es el sonido. El sonido que se transmite a través de partículas que están en el aire. Esto es el aire, y entonces van empujando una a otra hasta llegar al receptor, hasta llegar a nuestros oídos, si alguien lo emite, un altavoz. Decíamos de la atenuación, claro, el sonido se va perdiendo con la distancia. Entonces decimos que se atenúa bastante. Eso sería un ejemplo de ondas mecánicas, como decimos, cuando el sonido, por ejemplo, vibra en el aire. El sonido es muy característico, es el representativo de este tipo de ondas. Se desplaza a 340 metros por segundo. Como veis, el equivalente en kilómetros por hora serían 1224. Por ejemplo, un avión supersónico, es decir, que sobrepasa la barrera del sonido, quiere decirse que adelanta el sonido. Eso por eso se llama de ese tipo, avión supersónico. Y luego ondas electromagnéticas, pues tienen como dos partes. Y lo primero, deciros que no necesitan un medio físico para propagarse, se pueden propagar en el vacío. Tienen la parte eléctrica y la parte magnética. Además, por ejemplo, los electrones, cualquier elemento eléctrico, o en este caso carga eléctrica, puede provocar una carga magnética. Entonces, por eso se desglosan dos, en magnética y en eléctrica. Como digo, estas características son, por ejemplo, la radio, las ondas de radio, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pues lo podemos ver representado aquí como dos campos diferentes. El eléctrico, que por ejemplo los electrones, si tienen igual signo, pues se repelen y entonces se mueven y provocan un campo magnético. Y aquí podemos ver este tren de ondas, si podemos solo el campo eléctrico, el campo magnético o una sola onda. Tenemos aquí, esa es la diferencia fundamental entre otros. Como digo, ejemplos son la radio, la luz infrarroja, la radiación ultravioleta, ese tipo de ondas electromagnéticas diferentes a las mecánicas que decíamos que necesitaban un medio físico para propagarse. Aquí también tenemos, por ejemplo, la luz, ¿no? Que decimos que también es una onda electromagnética. Es más, la luz se transmite a unos 300.000 kilómetros por segundo. Decíamos antes el sonido 1224 kilómetros por segundo, pues veis la diferencia. Esta no pierde en velocidad con el tiempo. Por ejemplo, una luz de una estrella, como dice aquí, lejana, pues puede durar millones de años sin debilitarse. Es diferente, como decimos, a las a las mecánicas. Bueno, por ahora veremos todo este tema. Ahora os hablaré de cómo hacer en el siguiente vídeo las tareas.